Buenas noches, nueva edición de En Profundidad. Quedan pocos días, resta menos tiempo para las elecciones internas en la provincia de Santa Fe. Elecciones internas que en verdad van a tener principal protagonismo en el peronismo, en el Frente para la Victoria. Allí deberán dirimir quién será el candidato a gobernador entre Agustín Rossi y Rafael Bielsa. Va a haber una interna para la intendencia de Rosario entre Miguel Lifchitz y Carlos Comi. Todo hace suponer que el socialismo, con su aparato, con su estructura, no tendrá inconvenientes. Han surgido, curiosamente, dentro del Frente Progresista, muchos más problemas que en el Frente para la Victoria, donde la pelea interna resulta muy civilizada. Para los periodistas que a veces queremos títulos grandilocuentes, resulta un tanto aburrida, vamos a decir la verdad, pero eso hace a la vocación por encontrar un título. Pero tampoco podemos desprendernos en estas horas, en estos días, de lo que va a pasar en Capital Federal, un seguro triunfo de Mauricio Macri, y esto presenta, más allá del sorpresivo caudal de votos que recibió el presidente de Boca Juniors, un cambio respecto a lo anterior. Venían ganando los oficialismos en todas las provincias, en todos los distritos. Macri es como que corta esta cuestión, y en las elecciones de Tierra del Fuego del domingo pasado se da también un hecho para los que miramos la política nacional y observamos lo que sucede en las provincias, novedoso, que es que Fabiana Ríos, candidata del ARI, ingresa al balotaje para pelear contra el kirchnerista, el oficialismo, Hugo Cócaro. ¿Qué va a pasar en este balotaje? Porque la diferencia es mucho menor a la que ocurrió en Capital Federal, donde Macri le sacó muchos puntos a Daniel Filmus. Es todo un interrogante, porque enfrente está la Unión Cívica Radical, con algún grado de simpatía hacia el presidente. Podemos hablar de cierta propensión K también en estos radicales, y de un sector del movimiento popular fueguino. Bueno, cuestiones que nos va dando la política argentina, que constituye una rareza. A mí me parece que el presidente ha fracasado en la construcción del kirchnerismo. El kirchnerismo como tal no ha podido ganar una sola elección hasta ahora, no ha tenido un candidato propio que la gane. Tal vez eso pueda suceder en Santa Fe, porque tanto Bielsa como Rossi se reivindican como kirchneristas y no tienen, digamos, un pasado tan, como le gusta decir al jefe del Estado, pejotista. Bueno, así está el país en materia política. Vamos a tener un programa muy interesante. Va a estar con nosotros la vicegobernadora María Eugenia Bielsa, que es primera candidata a concejal de Ciudad de Rosario por la lista que a gobernador encabeza su hermano, y también el primer candidato a concejal por el sector de Rossi, que se llama Arturo Gandola. Hacemos el primer corte y estará con nosotros la arquitecta María Eugenia Bielsa. ¿Cómo le va, vicegobernadora? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Gracias por haber venido al programa. Gracias por invitarnos. La primera parte yo la quiero hacer eje en su tarea institucional que se termina, que está pronto a finalizar. Y siempre es interesante hablar con usted porque me parece que, no tengo ningún tupé en decirlo, ha sido como un elemento novedoso en la política santafesina. Es muy difícil recordar los nombres de los vicegobernadores de los anteriores gobernadores, pero me parece que usted ha marcado una impronta, se ha alejado de ese rol formal, como se dice a nivel nacional, de tocar la campanita, y le ha tocado enfrentar situaciones muy difíciles. Yo recuerdo que cuando hablamos, le hice una nota en el diario, antes de las elecciones, incluso un sábado al atardecer, usted decía que iba a marcar esa impronta, o que era su deseo. Bueno, es que yo siempre me sentí más cómoda en las tareas ejecutivas, y cuando el gobernador me ofreció la posibilidad de integrar la fórmula, hicimos un acuerdo en que parte del tiempo podía y debía colaborar en las cuestiones que tuvieran que ver con la gestión propia del gobierno. Y me parece que en algunos temas que son
bueno, que son los que más me interesan, que tienen que ver con las cuestiones sociales y con las cuestiones de desarrollo urbano y territorial por mi especialidad, he tenido la posibilidad de hacerlo. Y tampoco es habitual que los gobernadores compartan ese espacio con el vicegobernador, así que digo, hay parte que tuvo que ver con mis intereses, pero también hay parte que tuvo que ver con la, por decirlo de alguna manera, con la generosidad del gobernador de permitir compartir esa tarea, ¿no?, en conjunto. La relación con Obeid ha sido buena, ha sido muy buena, ha transitado carriles de diferenciación, de inconvenientes. ¿Cómo la calificaría? En términos generales ha sido buena. Hubo un momento en que él no compartió la decisión de que yo no aceptara la candidatura a diputada. Eso probablemente fue, digamos, no fue un momento de ruptura, porque él aceptó la decisión que yo tomé, pero bueno, no la compartió. Pero aún así la aceptó, que podría decir que fue el único momento de desencuentro en términos de objetivos comunes, pero en el resto nos hemos llevado muy bien, la verdad que no puedo decir lo contrario. ¿Y cómo se siente ante el alejamiento del poder? Dicen que a los políticos tradicionales alejarse del poder les causa algún tipo de depresión, alguna tristeza. ¿Eso con usted ocurre o...? La verdad que yo como no me lo creo, nunca me creí no creo que trabajar en la política sea una cuestión de poder. Me parece que es más parecido a una cuestión, para algunos, para una cuestión de servicio y alguna convicción que a veces que a veces te satisface y a veces no, que a veces la lográs y a veces no, de poder dejar alguna marca, alguna huella, algún trazo sobre la vida de la gente. Entonces, el que no se cree que esto es un lugar de poder no puede añorar lo que no cree. O sea que la verdad que no tengo ninguna, ni la menor. Primero que no lo pienso porque estoy muy, digamos, como muy aturdida y muy compenetrada en las cosas que quiero dejar terminadas y en las que he tomado compromiso. Y segundo, que la verdad que no me parece esto no me parece que eso me vaya a generar un vacío. En el trazo grueso, si usted tuviera que elegir un momento grato, o lo que más le gustó hacer, algún episodio, algún hecho concreto respecto a su gestión y la peor que le tocó vivir. Me parece que las cosas hay muchas que son gratas, que cuando, y que a veces son de distinta escala y de distinta magnitud, desde cuando uno puede resolver el problema porque tiene las herramientas para resolver el problema de una persona que a lo mejor necesita una prótesis y que no la puede resolver de otra manera, que son esas soluciones silenciosas que nadie conoce. Uno siente una enorme gratitud, y si eso es el poder, si para eso sirve el poder, uno se siente muy reconfortado. Después hubo un sinnúmero de cosas, poder aún en las peores situaciones, como en el episodio de la pedrada en Rosario, ir a un piquete, hablar con la gente, saber lo que la gente necesita, estar cerca de ese lugar, y cumplir con la palabra empeñada, que aún en situaciones de mucho dolor, de mucha frustración, de mucho enojo, con la política, porque la gente ahí no discrimina si en realidad es un episodio climático o un episodio en realidad ve al político como quien se tiene que hacer cargo de su situación. También es una situación que por momentos te produce situaciones muy, digamos, compromisos muy fuertes, y que tienen que ver con situaciones desagradables, porque muchas veces la gente dice cosas que justas o injustas, pero que uno a veces las considera injustas, pero que cuando ha cumplido con la palabra y puede volver al mismo lugar, la siente muy placentera. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando le tocó enfrentar, el gobernador creo que estaba de viaje, recibir a víctimas de la inundación que aparecieron con esos carteles. Usted los hizo ingresar a la Casa de Gobierno, un par de cuestiones por el estilo. También días atrás, con unos médicos que reclamaban ante el gobernador, usted salió a dar la cara.
¿Alguna vez tuvo algún inconveniente, es decir, más allá del diálogo que se produce con estos interlocutores? Yo siempre tengo la sensación de que la gente valora, primero valora, como me parece que una de las peores enfermedades de este siglo y de este momento es la indiferencia. La gente valora muchísimo que uno no sea indiferente ante los reclamos, porque en general esos reclamos tienen que ver con el dolor, porque reclama la gente porque no se le pagó. Esos médicos que usted hablaba, nosotros teníamos un atraso de 4 meses en el pago, los inundados sentían que no habían sido atendidos como debían ser atendidos y eso progresivamente se fue saldando. Cuando hubo ese episodio con los taxistas en Rosario, estábamos hablando de problemas de seguridad. Digo, me parece que en realidad cuando uno no es indiferente al dolor ajeno o al problema ajeno, la gente lo valora. La verdad que yo nunca he tenido problema, ni aún en las peores situaciones, como por ejemplo en los episodios de la crisis de la piedra o de la crisis climática de fines de marzo. Nunca he pasado un mal momento hablando con la gente. Como presidenta del Senado, el candidato opositor Hermes Wiener ha planteado una reforma constitucional y muchos hablan de la unicameralidad. Usted que viene desde, no digo desde afuera de la política, pero sí ha tenido oportunidad de estar por primera vez en un cargo legislativo, ¿cree que esto es necesario? Mire, a mí me parece que es una propuesta oportunista, como fue oportunista la ley Borgonovo, que tuvo que ver con decirle a la gente, ustedes quieren menos políticos, yo se los voy a dar. La bicameralidad para mí es un sistema virtuoso, por 2 motivos, en lo conceptual, en lo teórico, porque lo que se trata en una Cámara, y eso sucede casi siempre, es mejorado y revisado, que a veces se trata, digamos, acaloradamente, con presiones e intereses muy marcados en una Cámara, va a la otra Cámara y se lo revisa desde cero. Y además se le agregan miradas que, por ejemplo, la Cámara de Diputados no tiene, o viceversa. Digo, cuando viene una ley de diputados que se la mira desde las representaciones departamentales, casi siempre esas leyes salen mejoradas y aún así suelen ser imperfectas, ¿no? O pueden ser imperfectas. O sea que este rol de Cámara Revisora a mí me parece un rol importante, un rol trascendente y un rol que además le agrega un plus en las miradas. Y por el otro lado, estoy segura que la representación territorial hace que valga lo mismo y que además nosotros estemos informados al instante de lo que sucede en Vera, como lo que sucede en el departamento General López o de lo que sucede en el departamento más alejado de la provincia, mientras que, por ejemplo, en la Cámara de Diputados nunca hubo un senador por el departamento San Justo, un diputado por el departamento San Justo. Quiero decir que me parece muy saludable esas representaciones que tienen que ver con la cantidad, como en la Cámara de Diputados, donde la mayoría se la llevan las grandes ciudades, y después las representaciones territoriales, porque además las representaciones territoriales representan a los más desprotegidos en general. Yo fui crítico de los 2 primeros años de Obey, después me parece que el gobierno repuntó, que hay un buen gobierno de Obey, superior inclusive a la primera gestión y a las gestiones de Reutemann, si bien existió otro contexto. Pero bueno, se da un hecho muy llamativo, ¿no? También las encuestas tienen un valor relativo, pero todas dan ganador a Wiener. Y otra curiosidad, cada político opositor, me pasó a entrevistar a Labaña, a Macri, a Ricardo López Murphy, a Elisa Carrió, todos apoyan a Wiener. Qué problema para Wiener, ¿no? Yo, si a mí me pasara eso, estaría muy seriamente preocupada, porque te apoya desde la derecha más recalcitrante hasta los sectores de la izquierda. Digo, esto da para pensar que es muy difícil pensar en un frente cívico y social que va a tener esa representación, porque digo, López Murphy, cuya única acción de gobierno ha sido achicar la universidad, por lo cual fue retirado como ministro de Economía, se supone que va a compartir o quiere compartir un espacio con el socialismo, cuya bandera o que nació de la propia universidad, ¿no? Y yo la verdad que si fue en ese caso tendría un problema serio, porque si no esto sería claramente la muerte de las ideologías y yo creo que eso no es así.
Yo también he sido crítica de nuestro gobierno, no diría los 2 primeros años, creo que el primer año nos tocó digamos, salir a navegar a la vez que reparar el barco. Había una cantidad de problemas, que era la salida de la ley de emergencia económica, la situación de las inundaciones, la recomposición de los salarios del empleado público, una serie de problemas que más temprano que tarde llegaron que sabíamos que iban a estar, pero que llegaron más temprano que tarde. Y ese primer año fue un año donde no encontramos un gabinete lo suficientemente sólido para responder a ese nivel de conflictividad, y que efectivamente era una cantidad de situaciones pendientes que nos hicieron dilatar la puesta en eje de los proyectos que teníamos. Pero creo que el segundo, el tercer año y el cuarto año de gobierno fueron años muy buenos. Uno recorre la provincia, probablemente Rosario sea el lugar más esquivo para el gobierno provincial, el lugar más difícil, pero que me parece que tiene que ver con otras cosas, ¿no? Con la discusión entre el progresismo y el peronismo, con qué es el progresismo. Creo que algo ha cambiado con la figura del Frente para la Victoria, ¿no? Pero la realidad es que creo que uno recorre la provincia y nunca se han hecho tantas obras. Hay un reconocimiento fuertísimo de la gestión de gobierno, y además me parece que el gobernador ha tenido en estos años y está teniendo una actitud de compromiso y de entrega al trabajo como gobernador pocas veces vista. Después de la pausa vamos a hablar con la vicegobernadora precisamente de la ciudad de Rosario, porque es candidata a concejal, y de este tema que plantea, que me parece muy interesante, ¿no? ¿Qué es el progresismo? Que parece ser como una cáscara vacía, como que ser progresista, a lo mejor uno es una mala persona, pero para determinados sectores de la vida nacional, no importa si se es progresista. Después del corte lo charlamos. Seguimos con la vicegobernadora María Eugenia Bielsa, y bueno, estaba planteada la consulta. ¿Cómo ve a Rosario y por qué se produce este fenómeno tan particular de tener a un peronismo que no logra anclaje en la ciudad, ¿no? Bueno, me parece que es porque, bueno, creo que hay varios argumentos. En general, Rosario no ha tenido gobiernos justicialistas, por lo cual es poco lo que se puede decir de las gestiones de los gobiernos justicialistas en la ciudad de Rosario. Segundo, bueno, yo tengo una mirada un poco distinta ahora que estoy haciendo recorridos por la ciudad. Me parece que el gobierno socialista ha privilegiado los sectores centrales de la ciudad y ha puesto todos sus esfuerzos en el lugar donde concentra los votos, y a mí me parece que uno, cuando opta por ser intendente, piensa en una intendencia para una ciudad mucho más ampliada, mucho más generosa, mucho más inclusiva. La vez pasada yo contaba que hablando con un periodista amigo que vive mitad año en Chicago y mitad año en la Argentina, me decía que los residentes de Chicago ven al intendente casi como la palabra lo dice, como quien debe cuidar de su ciudad. Y hoy nadie cuida de Rosario. Rosario se cuida o está cuidada hasta los bulevares, y después de los bulevares es tierra de nadie. Quien recorre hoy el barrio 7 de septiembre, el barrio Santa Lucía, bueno, digamos, lugares que nosotros hemos estado recorriendo este fin de semana, ve desde las cuestiones mínimas, como la limpieza, el alumbrado público, las veredas sin hacer, las calles rotas. Me parece que el que no puede lo menos no puede lo más, y creo que sobre todo esta última gestión de gobierno ha dedicado mucho de su tiempo a las tareas por la galería, digamos, pero no ha podido lo menos. Entonces, no ha podido resolverle los problemas concretos a los vecinos. Cuando tuvo la oportunidad de entrar en Aguas no entró porque decidió que eso era un problema de la provincia. Cuando se puede involucrar en los temas de seguridad, dice este es un problema de la provincia. Cuando hay problema en educación, dice este es un tema de la provincia. Cuando la provincia quiere
por ejemplo, en el caso del nuevo edificio del Hospital Provincial, dotar a una ciudad, es la primera vez que yo veo que una intendencia se niega a que los ciudadanos de su propia ciudad estén mejor atendidos. Nosotros tenemos un hospital que tiene más de 100 y pico de años, que alquilamos y vamos a seguir alquilando para otros usos, pero que hoy está obsoleto para ese uso. Compramos 29 hectáreas para que la ciudad pueda tener un parque en la zona sur, que no tiene ninguno, el único parque que tiene es el Parque Sur, de los cuales sobre 29 hectáreas vamos a usar 4 para construir un hospital. Y yo esta mañana, no solo esto lo discutió la ex secretaria Mónica Fey, sino que esta mañana lo escuchaba el doctor Capielo discutiendo la oportunidad de hacer un hospital. Parece que el ciudadano que va al hospital público municipal tiene derecho a ser bien atendido, y el que va al hospital público provincial debiera necesariamente ser mal atendido, y en edificios que no reúnen las condiciones, o que a nuestro juicio no reúnen las condiciones que nosotros hoy queremos que reúnan, que es lo que debería ser exactamente igual que el que puede ir a una clínica privada. Me parece que esto está claro, y me parece que hoy los barrios ven con mucha claridad que su voto puede ser un voto que transforme esa realidad. Usted me decía el tema de las encuestas. No es que yo no crea en las encuestas, sé que la encuesta es una referencia. Lo que pasa, lo que no es lo que no es un diagnóstico certero. En el 2003 Wiener a las 9 de la noche dijo que había ganado y después perdió por 9 puntos y pico. Puede suceder lo mismo en esta instancia. Creo que hay dos mitos, digamos, que se ha construido muy bien. Hay una frase de Canaval, que es el responsable de prensa del municipio, en una revista que yo leí hace un año, que dice que define la política municipal en términos algo parecido como esto. Le hemos adulado el ego a los rosarinos para hacerle creer que su ciudad era la mejor, o para transmitirles que su ciudad era la mejor, o para decirles que su ciudad era la mejor. Eso se puede sostener en un tiempo, digamos. La gente puede en un tiempo creer que su familia es la mejor. Ahora, cuando la familia se desconstituye o se rompe, sucede lo que sucede. Parece que eso sirvió para los primeros 2 años. Esto lo dijo en el 2005, ¿no? Después de las elecciones legislativas. Y me parece que hoy la realidad se muestra distinta. Rosario tiene una parte que hay que seguir fortaleciendo y fomentando, que es la que han cuidado con mucho esmero los socialistas, pero hay una parte todavía inabordada, que es los mínimos servicios en los barrios, y por el otro lado pensar en una ciudad que tenga que ver con el futuro. Yo escucho hablar al socialismo de la coyuntura, de cómo iluminamos el monumento para el 20 de junio, de cómo resolvemos las actividades culturales para algunas fiestas en particular, pero no he escuchado una visión de futuro que tenga que ver con cómo resolver el transporte de acá 50 años a 100 años. Hoy nadie que pudiera ser un intendente con una mirada a largo plazo puede estar, y que además ha sido secretario de Servicios Públicos y que después ha sido director o responsable del plan estratégico, puede no haber planteado una visión intermodal del transporte, cómo usar el río como un medio de transporte que podría hoy permitirle a gente de Timbúes que venía a trabajar a Rosario por un medio que es el agua, que a nadie se le ocurrió. Cómo se gestiona el transporte metropolitano cuando hoy ya somos parte de una región y estamos discutiendo solo la autonomía. Cómo no tenemos un servicio diferencial de transporte en más de 17 años de gestión socialista. Digo, me parece que el futuro solo pueden verlo aquellos que son capaces de verlo. Yo no he escuchado ni en esta campaña ni en las otras un debate sobre una ciudad transformada, una ciudad distinta, y una ciudad que en realidad nosotros no la pensamos para nosotros, ¿no? La pensamos para nuestros hijos y probablemente para nuestros nietos. Hoy Rosario tiene problema de transporte, tiene problema de tránsito, que son dos temas que van absolutamente ligados, y hay además un crecimiento económico que hace que la gente pueda disponer más el uso del automóvil. Esas tres componentes son explosivas si uno no tiene un proyecto. En algún momento no se planteó, de acuerdo a no solamente a las encuestas, a la percepción que uno tiene, usted es como la dirigente justicialista, aunque no está afiliada,
Me gusta decir del Frente para la Victoria. Pero es justicialista, está en el justicialismo, digamos, con mayor aceptación entre los rosarinos. No fue candidata a intendente por problemas particulares que no viene en el caso ahora a hablar, o porque tenía ganas de ocupar un lugar en el Consejo con Caballero, del cual usted fue funcionario. Mire, la realidad es que efectivamente tuve problemas personales porque me parece importante ser honesta con la gente, pero yo ya tenía la decisión tomada de acompañarlo al doctor Caballero como candidato a intendente por varios motivos. Primero porque uno es parte de un conjunto y me parece que es un dispositivo. En ese dispositivo uno ocupa el lugar, en función de una construcción política ocupa un lugar, el lugar que los demás y que el conjunto cree que es el que puede ocupar mejor. Como yo además no tengo la idea de que la política sea una carrera, digo porque una pregunta muy habitual, había dos preguntas. Cuando fui candidata a vicegobernadora me decían una mujer conduciendo el Senado y no pasó nada. Y ahora ¿no? está de moda con Gabriela Michetti. Sí, pero además no pasó nada, no hubo ningún episodio. La bajada de cuadro. Pero quiero decir, no hubo ningún episodio que dijera que yo no podía conducir un lugar donde hay 17 hombres y 2 mujeres. Y ahora la pregunta habitual es cómo baja de vicegobernadora a concejal, ¿no? Como si la carrera, como si uno cuando, si lo político fuera una carrera, ¿no? Como si uno de esto pasara a ser diputada nacional. En realidad yo me siento mucho más cómoda trabajando en mi ciudad, y me parece que además el doctor Caballero, y esto por suerte lo comprobé después de muchos años de no haber trabajado con él, yo trabajé con él del 92 al 95, no tiene nada que explicar. Digamos, él va a un barrio y la ciudadanía sabe qué fue lo que hizo, recuerda que fue la última vez que se hicieron obras en los barrios, lo recibe, puede volver a un barrio después de 13 años y lo reciben con el mismo afecto y con el mismo agradecimiento por la preocupación. Los otros días alguien le dijo: doctor, usted fue la última persona que se preocupó por mí. Y esa frase me parece que cuando hablábamos de las cuestiones reparadoras, que a lo mejor son casi biográficas, ¿no? Pero cuando ves las cuestiones reparadoras, que alguien te diga: usted fue la última persona que me miró, que se preocupó por mí, a mí me parece que esas son de las cosas que uno no debería olvidar. Y creo que él primero que tiene muchas ganas, segundo que tiene una trayectoria de dos gestiones que le ha demostrado a los barrios y al centro esta vocación de construir una ciudad homogénea, una ciudad equitativa, una ciudad que puede funcionar en su conjunto. Y por el otro lado, por supuesto, sin tratar de confrontar las tallas, porque la verdad que es imposible hacerlo, pero me parece que un buen recuerdo es saber que en 1868 Sarmiento fue presidente y en el 74 fue director de escuela. Me parece que uno tiene que estar en el lugar donde lo convoca, donde lo convoca el proyecto en el momento indicado. Una última pregunta, o dos en una para terminar. Que su hermano sea candidato a gobernador, también se lo han preguntado 1000 veces, pero bueno, ahora ya ante la cercanía de una elección debe tener una respuesta un poco más clara. ¿La perjudica y la beneficia? Y la otra, no hay prácticamente agresiones, contrapuntos con los adversarios en el Frente para la Victoria, en el caso suyo con Gandola, que va a estar después acá. Siempre fue una situación difícil para mí que mi hermano fuera candidato, porque uno está muy atravesado por el afecto. Traté de mantenerme al margen de esa situación, y lo dije públicamente, porque la verdad que siempre tuve la expectativa de que no hubiera internas. Cuando se resolvió por las internas, prioricé el respeto que le tengo a ambos candidatos, pero también había una cuestión que tiene que ver con lo afectivo y con la voluntad de acompañarlo y de estar cerca de él. Por eso fui como primer candidata a concejal. Y de hecho no hay agresiones, porque yo le tengo un enorme cariño y respeto a Agustín. Me parece que nos ha dado muestras suficientes cuando se presentó a candidato a diputado de su vocación de servicio, de su vocación de poder, de su deseo de ser. Ha sido un buen jefe de bloque,
y de la misma manera lo digo de la gente que lo acompaña. La realidad es que no hay agresiones porque salvo matices personales y algunas ideas en las que podamos no coincidir, en el grueso de los trazos gruesos coincidimos y sabemos que vamos a trabajar para un mismo proyecto terminadas las internas. Así que me parece que ha sido una campaña sabia esta de no agredirse. Y fíjese que yo quería decir una última cosa, ¿no? Respecto de algunos valores. El socialismo, yo me acuerdo que en nuestra Cámara fue quien más, en algún sentido, nos ayudó al obeidismo a que se derogara la ley de lemas y a que tuviéramos internas abiertas, obligatorias y simultáneas. Y como bien usted decía al principio, el partido que se somete a este nuevo régimen electoral con muchísima más fuerza, lo cual quiere decir que dos cosas, que es un partido amplio porque permite que haya muchos dirigentes, y por otro lado es un partido que tiene vocación de poder, y nadie que no tenga vocación de poder puede gobernar, es aquel al que se le imputaba no querer transformar el régimen electoral. Mientras que en el Frente Cívico y Social se le ha dado la orden, porque yo me imagino que tanto, bueno, no solo me imagino, Lifchi ha dicho en su momento que hubiera aspirado a ser candidato a gobernador, supongo que Giustiniani, con el que no es una persona con la que hable, porque no nos vemos, pero supongo que también tiene legítimas aspiraciones a ser gobernador, y Wiener también, digo, ahí hubiera habido una interesante tríada para disputar esta oportunidad que le damos a la gente, que es primero elegir el mejor candidato, porque si hay algo de virtuoso que tiene este régimen es que, bueno, si nos equivocamos en conjunto, la sociedad. Primero elegimos al mejor candidato, después elegimos podemos elegir al mejor gobernante. Nosotros claramente, mire el mapa electoral de la provincia, hay como una suerte de orden, no explícita, de que no se confronte, digamos, de que no haya interna en los distritos o en las comunas y en los municipios. Esto quiere decir que aquellos, digo, porque me parece que es importante que la gente lea la hipocresía de algunas actitudes. Quienes más pidieron un régimen transparente son los que ahora no se someten a ese régimen transparente, salvo que salga un comi, que es una especie de grano que no se ha elegido, que ha salido y que legítimamente aspira a competir por la intendencia. Por eso me parece que también es muy importante no solo leer lo que se dice, sino leer los verdaderos comportamientos de los candidatos, ¿no? Le agradezco mucho haber estado aquí, Le agradezco a usted. arquitecta. Hacemos el corte y después vamos a presentar un informe, los invito a quedarse, respecto a las mujeres en lucha. Bueno, vamos a presentar un informe. ¿Se acuerda las familias que perdieron sus chacras, sus campos? De esto no hace demasiado tiempo. Y la lucha que comenzó en un pequeño pueblito, en una colonia de La Pampa, que después se nacionalizó y que muestra en este informe cómo cuando uno reclama por sus derechos puede conseguir eso que peticiona. Veámoslo. Dar comienzo a la subasta de estas dos hermosas parcelas. La mitad está acabada. No. Sí, señor, la acabé yo. Voy al dueño. Bueno, escúchame, no quiero que se calla la boca. No se calla la boca. Enfrentarnos a los edictos del juez que dice que un tipo que laburó toda la vida pidió 20.000 pesos y debe 100.000 y tiene 10 hectáreas para poder responder contra todo eso, no sé, enfrentarse a eso me parece que es a lo mejor no parece, pero para nosotras es lo más grande, lo más importante y lo más sublime, porque empezamos a juntar, todas juntas entre nosotras, cómo podemos empezar a hacer justicia de esa forma, peleando con las armas que tenemos. Porque estoy pidiendo orden. El que incurre en un disturbio va directamente acompañado por personal policial. No interviene el acto ciudadano. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Y el
rematador me decía, cuando el barco se hunde, es conveniente que se hunda del todo. Yo era muy chiquilina y le decía, ¿cómo se ve que usted no está dentro del barco? Señora, el que tiene dinero para comprar tiene derecho a venir a hacer una oferta. Me importa un comino el dinero. Acá lo que hay es toda una organización siniestra destinada a quedarse con todas las pequeñas propiedades de pequeños productores que caen. Que a eso estamos defendiendo. Y usted tendría que estar de este lado con nosotras defendiendo a esos. ¿Cómo alguien se va a parar delante de un juez y un martillero y decirle, acá no va a haber remate? Pero ¿cómo? Si es la orden de la justicia, bla, bla, toda la historia que te hace. Acá no va a haber remate. No va a haber remate. No va a haber Pero yo creo que en estas condiciones se va a suspender el remate. La mayoría de la gente que se ha animado a luchar y que nos ha llamado porque quiso pelear su chacra y no quiso perderla, lo hemos ganado. Después, chicos. Después, bien. Cuando ya vemos que se nos va de las manos, tenemos que inventar inmediatamente algo. Entonces inventamos cualquier cosa, o que te morís de un infarto, o que te tiene que venir la ambulancia, bueno, o que te tocan y tenés que gritar, que me están tocando, que son unos sinvergüenza. Entonces disparan todo, no quedaba nadie. Y se armó tal lío que vino la policía y se suspendió el remate. La gente se quedó con la chacra. Cuando la historia se vuelva a escribir de estos años, van a haber más que 30.000 desaparecidos del sistema, porque son torturas psicológicas, torturas que matan a las personas también. Yo quiero llevarle a mi marido una planta de girasoles al cementerio, quiero ir a llevarle a esta. Bueno, una historia de vida, una historia conmovedora, ¿no? Como desde perder todo a recuperar todo, ¿no? Y uno piensa cómo cambia este país. Estas mujeres en lucha, cuyos campos estaban con la bandera de remate, hoy por hoy, con el crecimiento que se ha dado, con el valor comparativo que tiene el campo en relación a hace muy poquito tiempo, habrá producido un cambio en la economía, en el nivel de vida de todas estas personas que, como decíamos y conversábamos con Arturo Gandola, que es nuestro invitado, la han peleado. Como la está peleando Gandola para poder ganar la interna en Rosario con nuestra
ante nuestra invitada anterior, María Eugenia Bielsa. ¿Qué tal, Arturo? ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? ¿Cómo va la campaña? ¿Cuál es la situación que se vive dentro del Frente Progresista? Yo se lo decía a la arquitecta Bielsa, observo que es una campaña muy civilizada, que no hay agresiones, cuesta encontrar contrapuntos entre el bielsismo y el rosismo para categorizarlos. Sí, es muy difícil que tengamos contradicciones con María Eugenia cuando hemos trabajado hasta hace pocos meses en conjunto con una misma mirada y con una misma visión de Rosario, sus necesidades y las propuestas. Las diferencias quizás se vean un poquitito más a nivel provincial por un mayor conocimiento de Rossi, de la provincia, el haberla recorrido más intensamente, eso genera la posibilidad de hacer propuestas más cercanas a la realidad, y ahí quizás haya matices más contundentes, pero gracias a Dios sí, es una campaña tranquila, es una campaña de confrontación de algunas ideas, de aristas que por ahí no coinciden, pero es una campaña interesante. Nosotros hemos invitado a debatir al último programa tanto a Bielsa como a Rossi. Vamos a tratar de que ambos estén aquí para poder un poco también, no digo agudizar las contradicciones, ¿no? Pero mostrar las diferencias en una misma mesa, porque esto sigue. Acá hay una interna, gane Rossi, gane Bielsa, el peronismo, si no se encolumna, pierde las elecciones. Sí, desde luego, y nos vamos a encolumnar, yo diría, esa misma noche. Vamos a constituir la lista de candidatos definitivos, vamos a ir mechando de acuerdo al sistema DOM, pero esa misma noche nos vamos a poner en campaña para triunfar después en las elecciones de septiembre. Es muy difícil en estas elecciones, en estas internas, hacerle caso a las encuestas. Siempre es difícil hacerle caso a las encuestas porque han errado mucho. Pero más con la obligatoriedad, es decir, si vota el 80% del padrón, como en el 2005, ¿qué tipo de encuesta se puede hacer? Porque hay un gran nivel de indeciso, es decir, viene un fulano y deja su encuesta y dice cantidad de indecisos 25%. Esa encuesta no tiene ningún valor científico, ¿no? Sí, de cualquier forma las encuestas van dando algunas modificaciones, si bien es cierto que el concepto global lo comparto, pero digo, hace un mes y medio atrás las diferencias entre Bielsa y Rossi era 10 puntos a favor de Bielsa, y hoy todas las encuestas dan o un empate técnico o un triunfo por algunos puntos de Rossi. Digo, va marcando una tendencia que eso sí creo que es válido y sí se puede analizar. Y respecto a esta tendencia, ¿usted desde dónde se agarra para señalarlo? De las mismas encuestadoras que hicieron 3 cortes distintos hace un mes y medio, hace 15 días y ahora, y van marcando esa tendencia a subir por parte de Rossi y al quedarse por parte de Bielsa. Acá hay un claro, digamos, apoyo que ha sido del gobernador Obey, que ha sido de la estructura del gobierno provincial. La pregunta es, ¿qué grado de influencia tiene eso? Vuelvo a lo de la primaria obligatoria, cuando lo que va a votar es casi la misma cantidad de gente que en una elección general. Digamos, se diluye el peso del aparato, tiene más influencia. El aparato, sin lugar a duda, tiene una influencia en votos. Es gente que tiene los mayores referentes territoriales y se guiaron por el aparato y estuvieron del otro lado. De cualquier forma, la mayor parte de la gente no seguía por el aparato, seguía por las convicciones, por las apetencias políticas, y yo creo que si bien tiene una incidencia, no es decisiva. Hablaba la arquitecta Bielsa de una Rosario, digamos, del centro, de los bulevares, lo que se dice habitualmente, y una ciudad con un grado de demanda mucho mayor en los barrios. En las recorridas, ¿esto se comprueba o esto también forma parte del mito? Porque yo recuerdo que en las últimas elecciones el socialismo ganó en todos lados, en los barrios y también en el centro. Sí, lo cual no quiere decir que no haya dos ciudades. Lo reconoce el mismo Liszt en el discurso
cuando se reunió el socialismo. Hay dos ciudades y es evidente que hay dos ciudades. Uno ve la Rosario del Centro, linda, atractiva turísticamente, con bellos paisajes, con bellos lugares, y ve una Rosario postergada, sin posibilidad de conectarse por medio de un transporte que todavía, y después de muchísimos años, no logra empezar a funcionar, con calles de tierra. Es un absurdo que la ciudad de Rosario todavía tenga calles de tierra, y las tenemos, con una cantidad de ratas que la lluvia puso en evidencia de una manera incontrastable. Yo creo que el granizo y luego la inundación trajeron, despejaron la nube que tapaba la ciudad postergada, y hoy es un tema que hay que empezar a ocuparse. Después de los comicios internos, se va articulando la lista por el sistema DON. Y digamos, el peronismo hace mucho tiempo que no tiene internas. ¿Usted cree que puede haber fugas de votos hacia, por ejemplo, la candidatura de Roxana Latorre, que puede ir un voto hacia el binerismo, como se ha atrevido a decir en una proporción de 35% el encuestador Manuel Mora y Araujo? Yo creo que no. Yo creo que las personas que estén dudando o que ya hayan decidido votar por Rossi o por Bielsa, no tienen ningún motivo para votar a Wiener. Y lo mismo opino a nivel municipal. Me parece que son visiones distintas de la política, de la provincia, de la ciudad. Yo realmente creo que el peronismo va a conservar todos los votos que obtenga, y puede ser que alguno que ya tenga decidido su voto al Frente Progresista quiera incursionar por un problema de dedicación, porque las otras candidaturas del Frente Progresista ya están más firmes, pero me parece que es la ínfima parte. El candidato al cual usted va a tener en la boleta, el candidato a intendente, que es Silvestre Beñi, tiene un menor grado de conocimiento que Caballero. ¿Cree que esto va a ser un lastre para Silvestre Beñi a la hora de encarar la interna? La verdad que Silvestre Beñi me ha dado una muestra de una capacidad de trabajo y una predisposición y una vocación de poder que realmente es llamativo. Ayer estábamos festejando sus 70 años y inmediatamente después salió a caminar la ciudad nuevamente. Creo que sí, que tiene un nivel menor de conocimiento, pero al mismo tiempo yo creo que el que va a votar en la última semana vota más por el gobernador y no por el intendente. En este marco, ¿considera que los días que restan de campaña son fundamentales para reforzar qué cosa, qué cuestiones? Yo creo que hay que reforzar la mística militante que me parece que nuestro sector tiene y que no veo en el otro sector, y algunos conceptos que me parece que son distintivos de las dos listas. Me parece que ese es el trabajo, aceitar el trabajo con los fiscales, llegar al día del comicio con todos los engranajes aceitados y con la misma mística que estamos ahora. Cuando dice conceptos distintivos, si bien hizo un trazo grueso de la diferenciación en cuanto al grado de conocimiento de la provincia en favor de Rossi que de Bielsa, ¿qué cuestiones agregaría? ¿Cuáles son esos rasgos distintivos? Yo creo que en el tema de la provincial, el tema de la seguridad, el Ministerio de la Seguridad que propone Rossi me parece que es un rasgo distintivo, copiado con posterioridad por el Frente Progresista como propuesta, lo cual marca el acierto de la propuesta. Y en el tema de la ciudad, el dar la idea de que la ciudad, primero que no se pretende emparejar a las dos ciudades para abajo, sino para arriba, y que el tema de la ciudad postergada también le genera conflictos a la ciudad linda, y esos conflictos tienen que ver con la seguridad, porque toda inequidad trae aparejada una fuerte carga de inseguridad. ¿Ustedes han notado alguna maniobra, no digo sucia, pero sí algún intento, más allá de obviamente que el bielcismo usa el aparato del gobierno a su favor, y eso está dentro de la lógica política, alguna cuestión que vaya más allá de los cánones normales, o observan que transcurre con tranquilidad y sin anomalías la campaña?
No, transcurre sin anomalías, con tranquilidad. En nuestro bloque de concejales compartimos el bloque concejales de los dos sectores y convivimos en una armonía absoluta y me parece que está transcurriendo muy bien. La pregunta que quiero formularle es la siguiente. Se da ya, y se la trasladé también a la arquitecta Bielsa, sorprende que cada referente, aquí lo tengo, llega Labaña a la ciudad, dice que votaría por Wiener. Llega López Murphy, dice que votaría por Wiener. Llega Carrió, dice que votaría por Wiener. Mauricio Macri elogia desde Capital Federal las gestiones municipales de Wiener y de Lifchitz. ¿Qué le está pasando al peronismo para no poder, digamos, lograr un apoyo nacional importante? Hay que ver si lo tienen esta vez contundentemente de parte del presidente Kirchner. El peronismo nunca tuvo el apoyo que tuvo la Alianza. Y todos esos sectores, falta de la Rúa. Creo que si viene también lo apoya a Wiener. Y todos esos sectores que usted menciona tienen que ver con lo que conformó la Alianza. Tienen que ver con una propuesta en donde no pueden profundizar un solo concepto. Para seguir coincidiendo, solo pueden profundizar el concepto de pensar en celeste y blanco, como la cerveza Quilmes. Eso fue un buen chiste. Bueno, Arturo Gandola, le agradezco mucho haber estado en este programa. Suerte en la interna, como también le deseamos suerte a la arquitecta Bielsa, y que todo sea en paz. Muchas gracias a ustedes. Hacemos el último corte y despedimos el programa. Nos queda 1 minuto 30 segundos para entregar en horario. Quiero recomendarles 2 libros. Uno, muestro a cámara, Jorge Fernández Díaz. Fernández, el autor de una conocida novela Mamá, interesante, habla del ochentismo y de quienes, digamos, no estamos ni en el setentismo, y por ahí nos miran feo, ni tampoco en el noventismo, que ha sido tan bien recibido por muchos en la República Argentina. Se las recomiendo, es una muy buena novela de no ficción, como se la llama ahora, de parte del periodista de La Nación. Y la última, el último libro, Martín Caparrós, El Interior, un excelente trabajo que ha hecho este prolífico escritor argentino, que entre sus obras tiene La Voluntad, lo mejor que se ha escrito, creo yo, de las épocas de la dictadura militar. Se nos ha acabado el programa, ha estado la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, ha estado quien va a ser su competidor en las elecciones a concejal, Arturo Gandola. Nos reencontramos en 7 días, en profundidad. Gracias.